A diferencia de lo que venía siendo habitual hasta ahora, nos encontramos en esta legislatura con que el Gobierno trae a esta Cámara normas con rango de ley que sí cumplen los requisitos para tener rango de ley. Ya sabemos todos que las leyes no las hacen los gobiernos, las hacen los parlamentos, pero nuestra Constitución y el Estatuto de Autonomía permiten que los gobiernos puedan hacer normas con rango de ley cuando se cumplen determinados requisitos, que consisten básicamente en que exista una extraordinaria y urgente necesidad y en que no afecten a determinadas materias, como son los derechos fundamentales o los presupuestos de la comunidad autónoma, entre otras. Digo esto porque durante la legislatura, durante el gobierno de la señora Armengol, fue escandaloso el descaro con el que traían aquí, ella y sus consejeros, decenas de decretos leyes que o bien no respondían a una necesidad urgente y extraordinaria, o bien regulaban asuntos prohibidos para los decretos leyes, o bien incumplían ambas cosas directamente. Desde Vox celebramos que el cambio de gobierno propiciado por nuestro acuerdo de gobernabilidad con el Partido Popular haya servido para dejar atrás el lamentable espectáculo que ofrecía el gobierno déspota y liberticida de Armengol. Porque efectivamente comprobamos que este decreto ley, al igual que el anterior que debatimos hace unas semanas, sí obedece a una necesidad urgente, como lo es hacer frente al drama que supone para los habitantes de estas islas no poder acceder a una vivienda digna. Y además no interfiere en ninguna de las materias que la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares dejan fuera del alcance de los decretos ley. Por tanto, es este un buen comienzo para que Vox pueda, con sus votos en este Parlamento, convalidar el decreto ley que nos presenta la consejera de Vivienda. No obstante, habría sido también prudente pactar con nuestra formación el contenido de este decreto ley, puesto que, de haber sido así, nos habrían evitado tener que solicitar que se tramite como ley en este Parlamento, puesto que habríamos tenido la oportunidad de poder plantear al menos algunas cuestiones que podrían mejorar el texto. No siendo así, plantearemos tales mejoras en sede parlamentaria. Ya nos ha dicho la consejera que nos ha solicitado a todos los grupos que sea así, que se tramite como ley en este Parlamento y, por tanto, plantearemos entonces que se tramite esta norma como proyecto de ley. Creo que es unánime la opinión de todos los grupos políticos con representación en esta Cámara que el acceso a la vivienda de las familias en Baleares precisa de una actuación inmediata para garantizar una vivienda digna a los ciudadanos. Unos ciudadanos que en su inmensa mayoría no cuentan con recursos económicos suficientes para ello ante el incremento desmesurado de los precios de la vivienda que venimos padeciendo en Baleares durante los últimos años. Un incremento que alcanza el 20,3% solo en el último año. Y por ello es urgente adoptar medidas y establecer normativas que faciliten incorporar viviendas al mercado a un precio asequible para los ciudadanos. Y esta norma tiene como objeto principal precisamente eso, aumentar la oferta de vivienda a un precio asequible para los ciudadanos de Baleares. Y por ello se establecen una serie de cambios como la creación de las llamadas viviendas de precio limitado. Estas viviendas de precio limitado, a su vez, pueden ser de dos tipos. Por un lado, las viviendas creadas mediante la modificación de edificaciones ya existentes y que no suponen un incremento de la edificabilidad, y por otro lado, las viviendas de nueva creación mediante obras de nueva planta que sí incrementan la edificabilidad. Y en ambos casos, el denominador común consiste en que las viviendas no pueden exceder unos metros cuadrados máximos de superficie ni superar un precio máximo de venta o alquiler, con lo que se equiparan a las características de las viviendas de protección oficial en parte. De hecho, al igual que ocurre con las viviendas de protección oficial, las viviendas de precio limitado podrán tener como máximo un trastero y un aparcamiento vinculado a cada una de ellas. También se establecen requisitos para quienes accedan a una de estas viviendas. Deberán tratarse de la vivienda habitual y permanente del beneficiario, que deberá ser una persona física mayor de edad, residente en Baleares, que no disponga de otra vivienda en España. Para poder crear estas nuevas viviendas de precio limitado, este decreto ley permite reconvertir locales comerciales en viviendas, modificar la densidad de las viviendas, dividir viviendas unifamiliares entre medianeras,
ampliar edificios ya existentes, poder construir más viviendas en las parcelas o intervenir en edificaciones ya existentes que no disponen de licencia por haber caducado o por estar fuera de ordenación. Y para agilizar todas estas actuaciones se contempla la figura de la declaración responsable en algunas de ellas para poder iniciar las obras de construcción necesarias, eso sí, supeditado a la obtención de la licencia de primera ocupación en el final de obra. Se trata de una norma que se aprueba con carácter temporal, dado que se basa en una excepcionalidad, que es precisamente la situación de necesidad urgente que vivimos en Baleares y que impide a la inmensa mayoría de la población acceder a una vivienda digna porque es simplemente imposible de pagar, por lo que el plazo para solicitar la creación de este tipo de viviendas expira en principio en 2 años desde la entrada en vigor de este decreto ley. Aún así, y para evitar las críticas de los ayuntamientos que no estén conformes con esta norma, el Gobierno deja, en última instancia, a criterio de cada ayuntamiento que todo lo que contiene este decreto ley se aplique o no y en qué medida para respetar la autonomía local. Además de las viviendas de precio limitado, este decreto ley crea también los llamados alojamientos con espacios comunes complementarios, que consisten en espacios de convivencia, es decir, viviendas que combinan espacios comunes con espacios privativos, de modo que los usuarios de un mismo inmueble comparten determinadas instancias para optimizar el espacio, algo que ya es común en otros países, especialmente entre grupos de jóvenes o de personas de la tercera edad. Otro aspecto importante de esta ley es la preferencia para el acceso a alojamientos a los empleados públicos desplazados del sector sanitario, docente y de seguridad. Esta previsión es muy relevante, puesto que es evidente la necesidad de dar respuesta a la deficiente cobertura de puestos de trabajo en esos ámbitos, precisamente por el precio desorbitado de la vivienda en Baleares, entre otros motivos. Encontramos también otras medidas en esta norma, como una ampliación del plazo de concesión para construir y gestionar viviendas protegidas, que pasa a ser de 75 años, o permitir el cambio de uso para que establecimientos y parcelas de uso turístico pasen a ser de uso residencial, en cuyo caso las viviendas resultantes pasarán a ser viviendas de precio limitado. Se trata, en definitiva, de una norma que pretende dar respuesta a una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos de Baleares, una preocupación que se ha incrementado a lo largo del tiempo debido a la subida exponencial de los precios de la vivienda, que, acompañada al alto coste de la vida, ha impedido el acceso a la vivienda y con ello ha dificultado garantizar el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, derecho que constituye uno de los principios rectores de nuestra política social y económica de conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Constitución española. Desde que Vox tiene representación en este Parlamento, no hemos dejado de denunciar la inactividad de los poderes públicos en materia de vivienda, los errores de las políticas intervencionistas, que lo único que han conseguido es seguir aumentando de forma estratosférica los precios de la vivienda, y la insuficiencia en la creación de vivienda pública protegida, que ha sido prácticamente inexistente en los últimos 8 años. En una comunidad donde en los últimos 20 años la población ha aumentado un 34%, la dejadez de las instituciones públicas y la falta de previsión, tanto en infraestructuras como en vivienda, ha sido una constante y ahora pagamos las consecuencias. Precisamente esa es una de las cuestiones que más nos preocupan y de ahí que en el acuerdo de gobernabilidad entre el Partido Popular y Vox, firmado el pasado 28 de junio, ambas formaciones decidiésemos incluir varios puntos de acuerdo para paliar esta situación. Así, en el punto 90 de nuestro acuerdo nos proponemos acabar con las políticas intervencionistas, prohibicionistas y de ataque a la propiedad privada, desarrolladas por los gobiernos de izquierda en los últimos 8 años, que han convertido el acceso a la vivienda en el principal problema de las familias de Baleares, con un aumento sin precedentes tanto del precio de compra como del precio de los alquileres, que, sumado al aumento del coste de las hipotecas, obliga a las familias a destinar cada vez más recursos a la vivienda y que dificulta cada vez más la emancipación y la formación de una familia a los más jóvenes. En el punto 91 acordamos impulsar políticas de vivienda cuyo objetivo sea el aumento de la oferta, adaptada a las preferencias de los ciudadanos, aprovechando al máximo la construcción ya existente, dando incentivos y facilidades para su puesta en el mercado.
En el punto 95 apostamos por reformar ampliamente la normativa en materia de vivienda con el objetivo de desburocratizar las administraciones y simplificar los trámites, agilizar la concesión de licencias urbanísticas, eliminar los cuellos de botella en la administración y facilitar la reforma, rehabilitación y reconversión de las viviendas por parte de sus propietarios. En el punto 98 acordamos construir vivienda pública en régimen de alquiler para destinarla exclusivamente a empleados públicos en los colectivos en los que existan más plazas vacantes y existan más dificultades para cubrirlas, por ejemplo, personal sanitario, personal docente o personal de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, entre otros. Y en el corto plazo acordamos alquilar viviendas desde la Administración autonómica para ponerlas a disposición de estos trabajadores. Y finalmente, en el punto 100, pactamos aprobar una nueva ley de vivienda, así como un decreto ley de emergencia habitacional dentro de los 6 primeros meses de legislatura, algo a lo que se ha dado cumplimiento mediante la aprobación de este decreto ley que hoy convalidamos. Pero es necesario seguir avanzando. Las medidas contenidas en este decreto ley son del todo insuficientes. Son sin duda un primer paso, pero no olvidemos que dentro de nuestro acuerdo incluimos también revisar toda la legislación en esta materia que no ha dado solución al acceso a la vivienda. Vox votará a favor de convalidar este decreto ley porque pretende cumplir con lo acordado para dar estabilidad a este Gobierno y porque defendemos que todos los españoles puedan acceder a una vivienda que les permita constituir el hogar de sus familias y su principal espacio de intimidad y desarrollo personal. Pero dado que esta norma lo que pretende es que afloren nuevas viviendas al mercado para aumentar la oferta de inmuebles y hacerlo además a un precio tasado, dejando en manos del promotor privado que estas medidas se lleven a término, echamos en falta mayores incentivos para que estos promotores privados puedan rentabilizar sus inversiones. Tampoco está clara la delimitación de la altura que pueden crecer los edificios. El decreto habla de la altura media, pero ¿cómo se redondea? Y en vez de que descifremos cuánto más alto puede ser el edificio que se pretenda modificar, una vez que lo consigamos descifrar, realmente conseguiremos evitar los dientes de sierra que tanto afean el skyline de Palma. ¿Por qué no permitir que el edificio pueda crecer en altura hasta el límite del edificio más alto y no de la media de los edificios? También echamos en falta medidas que ayuden a reducir los costes de producir viviendas de precio tasado. Si el Ayuntamiento decide aplicar este decreto ley, que esa es otra, y realmente quiere que se cumpla de forma eficaz, tal vez debería poder exonerar el pago de tasas y licencias de obras al promotor de la parte del presupuesto que corresponda a vivienda de precio tasado. De esta forma, la Administración pública también contribuiría a que el promotor obtenga mayor rentabilidad y se incentiva la actividad urbanística para conseguir el objetivo de esta norma, que no debería ser otro que obtener más viviendas para aumentar la oferta y acabar con el problema de acceso a la vivienda que sufrimos en Baleares. Por último, también comentar el plazo de 2 años. Creemos que es del todo insuficiente y puede provocar también que el decreto ley sea ineficaz. La construcción de viviendas de obra nueva es un proceso bastante largo que requiere la búsqueda de solares, negociar la compra o la permuta del solar con el propietario, la redacción de un proyecto. Desde luego, no parece que ese plazo ofrezca garantías. ¿Y qué pasaría si se inician unas obras con licencia de obras amparada en este decreto ley y las obras no se han acabado pasados 3 años desde la aprobación del decreto? Las obras dejarán de tener licencia de obras, quedarían fuera de ordenación y serían ilegalizables, puesto que la normativa municipal no permite su legalización. Desde luego, no parece muy acertado imponer unos límites diferentes para la ejecución de unas obras de los que impone ya la ley del suelo para cualquier licencia de obras. ¿Y qué pasa con la obligación de proporcionar aparcamientos cuando se hacen nuevas viviendas? Es otra de las lagunas que vemos en este decreto ley. Por todo ello, esperamos que esta norma, cuyo contenido no ha sido pactado previamente con Vox, pueda ser tramitada en este Parlamento a fin de que nuestra formación pueda presentar las enmiendas necesarias y animamos a la consejera a seguir trabajando para conseguir los objetivos que ambas formaciones nos hemos marcado en el acuerdo de investidura.